Hola, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenido a este espacio, a nuestro foro de Sala Cuna Universal que hemos programado para el día de hoy. Mi nombre es Geraldine Leiva Ferrus, encargada de capacitación y formación de Confed Plus. Hoy día, Camila Fuentevilla va a ser nuestra conductora del espacio, junto a dos grandes invitados que ya veo ahí, a Felipe y a Tomás, que están desde tempranito conectados con nosotros, así que bienvenidos, compañeros. Vamos a iniciar este foro, donde Camila explicará cómo se va a llevar a cabo. Camila, adelante. Gracias, Geraldine. Bueno, primero que nada, saludarles a todos y todas, agradecerles también la participación en este helado día. En primer lugar, vamos a partir con una exposición respecto al proyecto de Sala Cuna Universal, que, bueno, la semana pasada se presentó la indicación sustitutiva, así que Felipe Larenas Burgos, abogado y asesor jurídico de Confedeprus, nos va a contar respecto al contenido de esta indicación y cuál es en el fondo, en qué nos afecta como trabajadores y trabajadoras del sector público. Y posteriormente vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Luego de eso, Tomás Neira, que nos acompaña también en la pantalla hoy, quien es tesorero de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Educación Parvularia, o ANDIME, y profesional del Departamento de Estudios y Estadísticas, también nos va a contar cuál es la perspectiva que tienen respecto a este proyecto de ley. Y por supuesto, excusamos a Silvia Silva, presidenta de AJUNJI, quien por motivos de fuerza mayor no podrá estar hoy con nosotros debido a que fue citada en la mañana para reunirse en la mesa de 40 horas con el ministro Marcel. Así que, dicho sea esto, Felipe, te doy el pase para que puedas iniciar tu presentación. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto estar acá y saludarles a todas y a todos. Eh, yo voy a explicar brevemente, trataré de ser lo más breve posible, el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que sufrió un cambio muy importante hace poquitos días, ahora el 6 de mayo, eh, que el gobierno presentó una indicación sustitutiva del proyecto que se estaba tramitando con anterioridad. Aquí les puse esta PPT, me imagino, después pueden compartirla a quienes participaron. Este proyecto de ley ingresa en el año 2022 y ha recibido muchas críticas en los últimos 2 años, particularmente, como vamos a ver, desde una perspectiva de género y también desde una perspectiva del punto de vista educacional. Eh, Ahí Tomás yo creo que va a complementar harto el desde dónde venimos y por qué estamos donde estamos hoy día. Y si se fijan, el 6 de mayo de este año se mete una indicación que es una indicación sustitutiva del proyecto completo que había. ¿Ya? Esto es producto de las críticas que se habían realizado, que eran transversales, eran bastantes desde el punto de vista de género y educación. La idea de este proyecto de ley es o sea, de esta indicación sustitutiva, es venir a corregir las deficiencias que mostraba este proyecto desde un enfoque de derechos. O sea, es considerando la perspectiva de género y particularmente dentro de lo que más se criticaba era que no tenía, a pesar de llamarse Sala Cuna Universal, tenía poco de educacional el proyecto de ley. Estaba visto muy desde una perspectiva del mundo del trabajo. Y en paralelo, el gobierno ingresa un proyecto de ley que no es objeto de esta presentación, ahí quizás Tomás podrá pronunciarse un poquito más, pero en paralelo, para hacerse cargo de el aumento de la cobertura que se busca con este proyecto, se ingresa un proyecto de ley de modernización de la educación parvularia, que se está tramitando actualmente ya en el Congreso. ¿De qué se trata la indicación sustitutiva? En el fondo, el objetivo del proyecto de ley de Sala Cuna Universal es aumentar la cobertura. Es la idea de una educación universal, pública y gratuita para todas y todos los habitantes del país. En este caso, para los menores de 2 años. Eh, Esta indicación sustitutiva en particular, este proyecto de ley, se basa en la Ley de Garantías y Protección Integral sobre los Derechos de la Niñez. Eso es un cambio muy importante que no tenía el proyecto anterior.
y que le da un marco normativo enfocado en derechos de la niñez a este proyecto. Esto es un cambio muy positivo desde mi punto de vista. Avanza efectivamente en una corresponsabilidad entre madres y padres. Hay dentro de este proyecto, o se corrige dentro del proyecto, la idea del acuerdo de quién va a ser el cuidador principal eh, cuando uno de los dos está ausente o por decisión propia de la pareja, ¿cierto? Cuando ésta exista. Se elimina uno de los temas más polémicos que había en el proyecto anterior, que es el registro de cuidadores. Recordemos que el proyecto original de Sala Cuna Universal contenía un registro de cuidadores que eh, permitía en el fondo anotar a personas naturales que iban a poder cuidar a menores de 2 años. La idea del proyecto original era fomentar el trabajo y la participación de la mujer en el mercado del trabajo. Por eso establecía un registro de cuidadores, pero la gran crítica que había ahí es que se estaba desincentivando estructuralmente, en el fondo, la educación pública de la sala cuna. Entonces se elimina este registro de cuidadores y eh, parece una buena medida, dado que las y los expertos que se pronunciaban sobre esto había un consenso más o menos transversal en que era mala idea. Estoy un poco resfriado, así que si se escucha ahí, me hago gangoso. Eh, Otro tema importante de este proyecto es el estándar que se exige para ser parte del sistema como establecimiento educacional, que era algo que también se echaba mucho de menos en el proyecto anterior. En este caso, aunque suene lógico y no estaba antes, es el reconocimiento oficial del estado del establecimiento. Ya, eso es un cambio súper importante también que se agrega. Y luego, en las normas transitorias de esta indicación sustitutiva, se establece la gradualidad en la entrada del proyecto que también se ordena. Eh, Porque hay mucha plata involucrada en este proyecto. Vamos a explicarlo después. Voy a tratar ahora de ir mostrándoles esta indicación sustitutiva, que es el proyecto de ley completo. Tiene como 3 grandes partes, vamos a ir viendo rápido cada una de estas partes, para después pasar a comentarios, preguntas y darle el pase a Tomás, que yo creo que es bien interesante la perspectiva porque la Subsecretaría de Educación Parvularia jugó un rol muy importante en la gestión de esta indicación sustitutiva y proyecto de ley, para que escuchemos al experto. Entonces, este proyecto de ley tiene 3 partes. Una primera parte, un título primero que modifica el Código del Trabajo, un título segundo que crea el Fondo de Sala Cuna, y después vienen los artículos transitorios que son los que establecen cómo se va a implementar el proyecto de ley, una vez que se publique. Respecto del Código del Trabajo, son pocos cambios, pero importantes. El artículo 203 del proyecto de ley establece que va a haber un nuevo artículo 203 que establece este derecho a sala cuna, que pueden participar del sistema quienes, los jardines que tengan reconocimiento oficial. Establece acá la ley de garantías de infancia, muy importante estas dos cosas, y también establece en su inciso final que el transporte es de cargo del empleador. Eso no es menor, eso es algo cotidiano que es bien importante, y que al fin va, o sea, ya no va a depender de la jurisprudencia de Contraloría o de organismos fiscalizadores que tengan que pronunciarse al respecto. Un nuevo artículo 204 que habla sobre el acuerdo que tienen que tener el padre y la madre para ver quién va a ser el cuidador del hijo, pero ahora puede ser cualquiera de los dos. Eso es súper importante, lo establece este nuevo artículo 204. El nuevo artículo 205 establece que es deber del empleador mantener una sala cuna anexa al lugar de trabajo y también, si es que no hay una sala cuna, el deber de financiar una sala cuna para el trabajador o la trabajadora. Este artículo es muy importante porque es el mismo artículo o es el artículo pilar que también rige para el sector público. ¿Ya? Vamos a ver a continuación que el fondo especial que se crea en el título segundo de este proyecto de ley no rige para el sector público. El sector público se va a regir por este artículo 205, que es básicamente el mismo que rige al día de hoy. ¿Ya? Y en el artículo 206 se establecen algunas modificaciones, no es nuevo completo como los artículos anteriores, que tienen que ver sobre el derecho a alimentar de la madre y cómo se tiene que formalizar el cuidado del padre.
Eso sobre el Código del Trabajo. No es ni más ni menos esas modificaciones, pero son relevantes. Y entramos al grueso del proyecto de ley, o el corazón de este proyecto de ley, que es el Fondo de Sala Cuna. ¿Ya? En su artículo segundo se establece la existencia de este fondo, que va a regir para empleadores e independientes, regidos por el Código del Trabajo, y solamente en el sector público se va a regir para empresas públicas, ¿ya? Creadas por ley. No rige para la administración del Estado. Y esto es importante porque el fondo que se crea es un patrimonio único, separado del fisco, que va a administrar la Tesorería General de la República con el Instituto de Previsión Social. Eso es bien importante. Eh, sí estamos hablando de la actual indicación sustitutiva. Es la más actualizada, la del 6 de mayo. Ahí porque preguntaban en el chat. En el artículo tercero se establece que este fondo va a ser de destinación exclusiva para el tema de la Sala Cuna Universal. Y como les comentaba, va a administrarlo la Tesorería General de la República con el Instituto de Previsión Social. Esto es más ordenado que el proyecto anterior. Ya el proyecto anterior establecía una como entramado de instituciones bastante más enredado de cómo lo simplificó ahora el proyecto, que parece también ser positivo. Hay una instrucción, un mandato legal a que solamente la tesorería o el IPS pueden gastar de los fondos de, el fondo un máximo de un 13% de gasto. Y excepcionalmente pueden solicitarle al fisco más plata para, por si faltan recursos para la cobertura de la Sala Cuna Universal. Es bien ordenado el proyecto en cuanto a los límites del gasto que pueden usarse del fondo. ¿Cómo se va a financiar este fondo? El principal mecanismo de inversión del fondo es la cotización de cargo del empleador, que va a aumentar de un 0,1, que era el proyecto anterior, a un 0,2%. Aumenta el porcentaje. Como les decía, esto aplica para el sector privado, personas regidas por el Código del Trabajo en empresas privadas y empresas públicas creadas por ley, y además los independientes, que también van a tener que cotizar. ¿Ya? Ese es el principal mecanismo. Luego, también va a poder la tesorería invertir o darle rentabilidad a los fondos en la bolsa, en el fondo, donde genera la inversión, donde se le ocurra generar la inversión a tesorería. También se va a financiar con el producto de multa, reajuste e intereses que puede aplicar el Instituto de Previsión Social en su rol de supervisor o organismo rector del sistema. Y acá lo que les comentaba, que más allá de los límites de gasto que tiene el uso de este fondo, cuando se acabe la plata, va a poder excepcionalmente pedirle más plata al fisco para hacer valer el derecho a la Sala Cuna Universal. Eso es importante que esté en la ley, eso no es menor, es una buena cláusula, ¿ya? Porque generalmente en gasto público se te acaba la plata y se te acabó la plata, ¿ya? Acá en cambio se crea un fondo especial que va a ser un fondo de destinación exclusiva y única, va a ser un patrimonio único, por así decirlo, separado del fisco, pero si se llega a acabar, para efectos de hacer valer el derecho a la Sala Cuna Universal, se le va a poder pedir más plata al fisco. Eso es importante. Eh, Acá, como les decía, el artículo quinto, ¿quiénes van a tener acceso a este fondo? Eh, pri- Vuelvo a repetirlo, privados, o sea, quienes estén contratados por Código del Trabajo, empresas públicas e independientes, ¿ya? No está la administración pública en este panorama. La administración pública se va a seguir rigiendo por el artículo 205 del Código del Trabajo, que es el mismo que la regió hasta el día de hoy a los empleados, a los servidores públicos de la administración del Estado. El artículo sexto, monto del aporte, 4,11 UTM mensuales, y acá hay un cambio también respecto del proyecto anterior. El proyecto anterior hacía una triangulación de platas con la entidad, con el Instituto de Previsión Social, el empleador, la Sala Cuna. Acá directamente el Instituto de Previsión Social va a pagarle a la Sala Cuna, ¿ya? O sea, la relación es directa, a solicitud del empleador, que tiene que cumplir todos los requisitos que les pongo acá, ¿ya?
certificado de nacimiento del niño, contrato de trabajo de la persona que lo va a cuidar, certificado de matrícula, comprobante de pago de cotizaciones y antecedentes que acrediten que los datos de la cuenta bancaria a la cual transferir el aporte. Son 6 requisitos que tienen que cumplir. De todas formas, acá se los marqué en amarillo, esto va a estar regulado, tanto el monto del aporte como el procedimiento para solicitar el aporte va a estar regulado por un reglamento. Eso es muy importante. ¿Ya? A las organizaciones de trabajadores o a los organismos gremiales que estén preocupados de este proyecto de ley, tienen que tener mucho ojo y estar muy atentos a cómo se va a elaborar ese reglamento y qué va a decir. Porque ese reglamento va a ser muy importante para efectos de determinar el procedimiento de la solicitud y gestión del aporte. ¿Ya? Probablemente establezca también cuándo se va a entender como incumplimiento a algo, sanciones, etcétera. Va a ser bien importante ese reglamento. Luego, el artículo 7º regula la entrega de los fondos para independientes. El artículo 8º establece el rol que va a ocupar el Instituto de Previsión Social y la Tesorería General de la República en la gestión del fondo. El instituto es quien autoriza, recauda y paga el aporte, o sea, va a ser el organismo central en esto, y la tesorería va a ser quien administre las platas del fondo y la invierta. La puede usar en fondos de inversión. Eh, el artículo 9 establece las funciones ya concretas del Instituto de Previsión Social. El artículo 10 establece las de la Tesorería General de la República. Algo que llama la atención en el proyecto de ley, ahí no sé si Tomás podría explicarlo, cuál es el fundamento sentido, pero se establece una cláusula de subcontratación de funciones. O sea, tanto el Instituto de Previsión como las tesorerías pueden subcontratar funciones que les entrega esta ley a través de la ley de compras públicas. O sea, puede externalizar, contratar y externalizar. El artículo 11 habla sobre o establece las normas sobre la inversión del fondo, que es inembargable y tiene un destino único, que es la sala cuna universal, ¿cierto? No se puede ocupar el fondo para otra cosa. El artículo 12 es bien interesante porque habla de un estudio de impacto de viabilidad del fondo que va a ser la Superintendencia de Pensiones y la DIPRES. ¿Ya? Esta superintendencia va a cumplir un rol fiscalizador de las normas, o sea, va a ser quien pueda meterse a fiscalizar y a sancionar incumplimientos de las normas respecto de quienes hagan uso del aporte. Eh, pero este artículo 12 habla de un impacto de viabilidad, o sea, cada 4 años, tanto la DIPRES como esta superintendencia van a emitir un informe que van a compartir con las autoridades públicas correspondientes y van a poder hacer mejoras a la ley, o sea, al proyecto que está en curso, al sistema de esa lacuna universal, para ver cómo está rindiendo el fondo particularmente, si es eficiente o no es eficiente, por dónde están las fallas, etcétera. Y el artículo 3 establece el rol fiscalizador de la Superintendencia de Pensiones. Acá está el artículo 14, que se los marqué en amarillo. Expresamente establece que no se aplican las normas anteriores del título segundo, o sea, el fondo, a la administración pública. ¿Ya? Pero se rigen por el artículo 205 del Código del Trabajo, que es la obligación de todo empleador de tener una sala cuna anexa al lugar de trabajo o de pagar una asignación eh, para que la persona pueda contratar su propia sala cuna. O sea, queda en la misma situación eh, la administración, en términos estructurales. El artículo 15 es interesante también porque dependiendo si es que los jardines son Junji o son de algún otro jardín que reciba aportes estatales, el aporte se entrega directamente a la Junji o se le entrega al fisco para que lo administre. ¿Ya? Depende del tipo de esa lacuna que en el IPS le va a entregar el fondo del aporte. Y el artículo 16 establece una cláusula que a mi parecer es bastante dura, porque errores ocurren muchos, al menos en lo que nos toca ver a nosotros, que es la administración pública, pero ante antecedentes falsos que se entreguen para hacer uso del fondo, o errores, y lo dice explícitamente la ley, o errores, puede ser constitutivo de delito.
del delito establecido en el artículo 467 del Código Penal y además se va a exigir el reintegro. Eso sería en las normas de el título segundo sobre el fondo. Y respecto de las normas transitorias, o sea, de cómo se va a aplicar la implementación de esta ley, la vigencia es a partir del primer día del sexto mes desde publicada la ley en el Diario Oficial. En los reglamentos, recuerden que hay reglamentos importantes acá, uno en particular que les destaqué, ¿cierto? De cómo se va a gestionar el fondo. Deben dictarse en los primeros 3 meses desde la publicación. La cotización se pagará desde la vigencia del primer día al sexto mes de la publicación y la gradualidad de ingreso al derecho se regula también en este proyecto de ley. Mujeres trabajadoras en empresas de menos de 20 trabajadoras desde la vigencia de la ley y hombres trabajadores a partir de los 12 meses siguientes a la vigencia. ¿Ya? Eso es un resumen de esta indicación sustitutiva del proyecto de ley de Sala Común Universal que, por ser sustitutiva, se ha convertido en el proyecto de ley mismo. Así que lo dejo hasta ahí, eh, este repaso de la indicación sustitutiva, y no sé ahí, Camila, si le damos el pase a Tomás o respondemos a algunas inquietudes que hayan. Sí, compañeros, compañeras, ¿hay alguna duda, consulta o apreciación respecto al tema de la indicación sustitutiva? Porque yo tengo una consulta. Yo entiendo que a partir bueno, el proyecto anterior ya en el fondo no estaría vigente, ¿cierto? Y ya no es parte de la discusión debido al ingreso de esta indicación. Pero respecto al tema del mecanismo de pago, entiendo que de esta manera no pasaría en ningún momento en el fondo, se elimina totalmente el concepto del voucher, ¿cierto? Y además también de que la plata iba a pasar por el empleador, ¿cierto? Sino que es el Estado el que directamente le entrega el aporte precisamente a los establecimientos y a los dispositivos de cuidados infantiles. Entonces, si pudieras desarrollar un poquito eso, Felipe, sería bacán. Y también hay una pregunta en el chat de Carolina que dice quiénes serán las cuidadoras y si se exigirá algún título. Ya, vamos por la pregunta del chat primero. Como ven acá, en los principios de esta indicación sustitutiva se elimina el registro de cuidadores. Ya no hay cuidadores. Ahora solamente hay salacunas, que son las establecidas o las reconocidas oficialmente por el Estado. Entonces ya no se va a exigir ningún título a nadie porque no va a haber un registro de cuidadores, o no al menos en este proyecto de ley. Igual al ser un proyecto de ley, puede ser que personas que sí les gustaba la idea del registro de cuidadores intenten meterlo, ¿ya? Esto es un proyecto de ley todavía, falta que se tramite, van a haber indicaciones, probablemente este proyecto de ley como está, puede que no quede tal como está, eh, pero habrá que ver. Por ahora se elimina el registro de cuidadores y solamente se van a poder atender en los menores de 2 años en los jardines reconocidos oficialmente por el Estado. Y respecto de lo que decía la Camila, eh, efectivamente, según establece el artículo sexto del proyecto de ley respecto del fondo, el pago va a ser directamente del Instituto de Previsión Social al jardín. ¿Ya? O sea, ya no tacha esa triangulación con el empleador. El empleador lo único que tiene que hacer es enviar la documentación que acredita que tú eres beneficiario o tienes acceso al derecho de sala cuna, que son estos requisitos que les puse acá en pantalla. Pero es el Instituto de Previsión Social, tal como dice su artículo octavo, el que autoriza el pago del aporte, lo recauda y lo paga directamente a la sala cuna. ¿Ya? Esta indicación sustitutiva hace bastante más simple y menos engorroso el tema del pago, que como estaba en el proyecto de ley anterior. Eso. Perfecto, muchas gracias, Felipe. ¿Hay alguna otra duda, consulta, alguna observación respecto? Dale, Nico.
Ahí sí. Eh, Consulta, mira, soy un poco ajeno al tema, entonces quiero ir aprendiendo algunas cositas. Hablaste un poco del 13% como tope del gasto del fondo. Creo que si nos pudiera explicar un poquito eso, que entiendo que el fondo es para Salacuna, entonces me cuesta un poco entender en qué se gasta el otro 87%. Y también mencionaste un poco del tema de que este techo, mencionarlo, que quede como escrito en la ley, te permite una ventana de poder optar a un aumento presupuestario. Desde mi opinión, al menos cuando nosotros hablamos de la gestión pública, cuando uno quiere aumentar dotación de honorario, dotación de mejora de grado, nosotros tuvimos hace poco un proyecto de solicitud de aumento de presupuesto a la DIPRES, y el mensaje hace varios años ya, no solo esta repartición, es que no hay plata. Entonces quiero que me cuente un poco cuál es tu visión al respecto. Segundo, se habla de un 4.11 UTM, insisto, desde la base que yo no manejo mucho el tema. Ese 4.11 está asociado al pago mensual por niño, como el derecho. Esa quería hacerte como consulta. Después hablaste de una subcontratación de funciones de la tesorería. Desconozco si esa subcontratación de funciones es solamente para la tesorería o también aplica para alguna otra repartición. Y cuarto, y con esto termino, que me comente un poco de cuál es la visión de dónde nace de la escalada prioritaria de ir estableciendo la implementación de esta ley, porque entiendo que hay grupos, digamos, de riesgo, porque entiendo que el Estado a través de este proyecto de ley son las mujeres de empresas de menos de 20 trabajadores, ¿cierto? Y los trabajadores a partir de 12 meses. Quiero que me cuente un poco la visión de por qué esos dos criterios y qué otros criterios se adicionarían después de aquello. Esos son mis consultas. Gracias. Ya. La última consulta no la entendí bien. No sé, Nicolás, si puedes Voy de repetirla. nuevo, no se lo preocupen. Vamos de nuevo. Eh, que tú hablaste de un proceso de implementación de esta ley, que entiendo que los grupos prioritarios Gradual. son empresas, sí, gradual. Ajá, Esta gradualidad está asociada a dos criterios, que era empresa con menores de 20 trabajadores mujeres, ¿cierto? ajá. Y trabajadores, hombres trabajadores a partir de 12 meses. Quiero que me cuente un poco de cómo funciona esta gradualización, porque si bien es cierto, la entiendo por línea, no entiendo cómo es la implementación o la operativización. ¿Y por qué 20? ¿Por qué no 50? ¿Por qué 12 meses? ¿Por qué se separa hombres y mujeres? Eso quiero entenderlo un poco desde el punto de vista legal, que entiendo que deben ser acuerdos tripartitos, pero quiero saber su opinión. Sí. Ya, ahí entendí. Vamos por orden. Primero el 13%. La ley establece, ese 13% es solamente para que dice explícitamente la ley que tanto el Instituto de Previsión Social como la Tesorería pueden hacer uso del fondo como parte de sus recursos para la implementación de esta ley, ¿no? Con un máximo de un 13%. O sea, todo el 87% restante va al fondo de Salacuna, al pago del aporte, y pueden hacer un máximo de uso del 13% estas dos entidades para su propio gasto de gestión en el fondo de la pega que tienen que hacer con el fondo. Eso por un lado. Respecto de el límite y mi opinión respecto de por qué pueden pedir más plata, acá se crea algo bien particular. Este fondo es separado del fondo del fisco, ¿ya? Es único, es un fondo único que se crea. Eh, y me parece bueno que las políticas sociales, sobre todo aquellas que tienen que ver con niñez, puedan pedir más plata si se acaba, en el fondo, la plata para dar aportes para la sala común universal. Creo que eso es positivo, eso habla de la progresividad de los derechos humanos y fundamentales, y si nosotros hablamos de una sala cuna universal, que es un derecho universal, es bueno que haya una cláusula de gasto presupuestario de que si tú hiciste un cálculo y se te acabó la plata, puedas pedir dinero adicional. ¿Cómo se te va a conjugar eso con cómo funciona DIPRES, Hacienda y etcétera, etcétera? Eso es parte del juego de cómo opera todos los años DIPRES y Hacienda, y habrá que ver cómo se hace factible y real y cómo se hace palpable efectivamente esa cláusula legal que establece este proyecto de ley, ¿ya? Pero se establece, y eso es algo que no está en otras leyes.
Así que ese es un cambio bien, bien interesante. Respecto del 4,11 UTM, eso es por niño, ¿ya? Mensual. Eh, Respecto de la subcontratación de funciones, eso se establece tanto para el Instituto de Previsión Social como para Tesorería. Los artículos 9 y 11 de la indicación sustitutiva lo dicen expresamente. Imagino que eso es una cláusula como para darle un poco más de flexibilidad dentro del ordenamiento de la contratación pública para eh, contratar servicios más especializados en la administración del fondo. Y respecto del orden de prioridad de la gradualidad, eso, la verdad es que se lo preferiría dejar a Tomás como parte de la respuesta, porque el fundamento, el origen de esa gradualidad me parece una cuestión de política pública, efectivamente, de cuál fue el criterio que usaron para establecerlo de esa forma. No, Felipe, ¿sí? disculpa, no sé, Cami, si puedo hablar o... Sí, dale nomás, Nico, Sí. no hay problema. Oye, mira que me cuesta un poco el financiamiento de este fondo, dentro de lo que nombraste está la rentabilidad de los fondos, ¿cierto? El 0,2 del empleador, entre otras cosas. Ese 0,2 genera el 100% o sea, el 100% del fondo y de ese 100% se da el 13% techo o estoy mal interpretando el tema. Si queréis, Felipe, si quieres, yo puedo complementar. Sí, dale, dale, dale. Sí, mira, lo que pasa es que, claro, el fondo se financia con el 0,2% del aumento de las cotizaciones previsionales que el empleador debería pagar, ¿no? ¿Sí? Ya, eso tiene cuando hace falta para pagar las 4,11 UTM por niño matriculado, ahí viene el Estado y complementa. Ya, pero Tomás, es que lo que me cuesta entender es que por qué le ponen techo 13 si en realidad este fondo del 0,2 y otras formas de financiamiento son de exclusividad y uso para sala cuna, y por qué queda sujeto el otro 87 a autorización de la DIPRES cuando en realidad sabemos de que la DIPRES después te va a decir que no hay plata, independiente que sea un derecho social. La salud no, no, también es un derecho social, o estoy sí, mal no, entendiendo. sí, no, el 13% es para los gastos de administración de las instituciones. Ah, de Espera, administración. Ah, sí, son Sí, pues, los que tienen, por ejemplo, pagar sueldos o generar sistemas de información, qué sé yo. Pero ese es el 13% que es máximo que pueden irrogar la Tesorería General de la República y la Superintendencia de Pensiones para esos efectos. El otro 87% tiene que ir a pagar los aportes a Salacuna. ya, ahí sí entendí, disculpen. Eso entendí, Felipe. No sé si estoy en los... no, súper bien. Eso es. Entonces, 13% administración, 87% sala cuna, y cuando se acabe esa plata, se le puede pedir al fisco más plata. Pero insisto, esa atribución legal de pedirle más plata al fisco cuando se acabe para sala cuna es una cláusula legal que es muy difícil encontrar en otras leyes. Ahí lo que decía Nicolás es cierto, si la salud es también un derecho universal, ¿por qué el DFL1, por ejemplo, el Ministerio de Salud, no dice una cláusula que cuando se acabe la plata puedo pedir más, por ejemplo, para hacer efectivo el derecho a la salud universal? ¿Cierto? Y lo mismo uno podría decir con educación, con vivienda, etcétera, pero no lo dice, es una discusión eterna y estructural el tema del gasto público en derechos humanos como materiales. Pero afortunadamente este proyecto de ley sí lo dice, y creo que es un buen avance, al menos desde mi punto de vista. Solo faltaría, no sé si quién va a responder lo de la escalada de los criterios, solo para entenderlo, quizás tiene una historia que más bien de la discusión más que técnica, pero igual me gustaría quizás conocerla. Sí, sí, ahí quizás la gradualidad en el fondo que primero van como cierto tramo de mujeres, después los hombres. eh,
esto va a irrogar tiene un informe presupuestario. Entonces, el informe presupuestario implica recursos adicionales que tiene que poner el Estado. Y ahí se conversó sobre cómo hacer esta gradualidad. Y evidentemente, quienes tienen mayores espaldas para poder ejercer el derecho a la cuna son, perdón, es como primero hacia las mujeres, como está actualmente el derecho, ¿no? Y después va a ser, va a ser hacia los hombres. Y ojo, que ahí es los hombres que por común acuerdo se establece, porque finalmente, y esto es un avance con respecto a la ley desde la perspectiva de género, que va a ser de común acuerdo a quien se le da, se le puede dar al padre o a la madre, pero quien va a recibir efectivamente el aporte de alzar la cuna va a ser el niño o la niña, o la familia, en el fondo, o los cuidadores, o como queramos llamarlo. Pero antes solamente era hacia las mujeres, y eso era ¿cómo se llama? Un perjuicio, un obstáculo para la inserción laboral de las mujeres, porque era mayor costo para las empresas. Tomás, hay consulta, disculpa que quiero no tratar de enredar mal, quizás algunos son expertos en la materia, pero por ejemplo, empresas que son con 50 mujeres, ellos no serían en la escalada prioridad, sino que serían las más chicas primero. No, es que ellos ya están pagando, los demás de 20, la actual ley les exige Ah, ya, darse la cuna. ya, Sí. mil gracias. Gracias, Nico, por manifestar todas tus inquietudes. Es el espacio de todas maneras, así que súper y siempre se agradece la participación. Tomás, te propongo que pasemos ahora con lo que nos puedas contar tú respecto a lo que han podido trabajar sobre esta indicación sustitutiva, cuál es la lectura que tienen, las apreciaciones, observaciones y también la mirada política sindical que hay al respecto. Así que, adelante. Súper. Muchas gracias, Camila. Yo no tengo presentación. Me gustaría como en esta parte que sea bien dialogante. Y en el fondo yo les quiero contar, más allá del contenido de la propuesta que la hizo muy bien Felipe, es cómo se origina y cómo se ha ido dando el avance de en negociaciones desde que partió en el fondo. Y lo otro es contarle un poco sobre el proyecto de ley que complementa a esta indicación sustitutiva, que es el proyecto que moderniza la oferta en educación parvularia. Entonces, lo primero, contarles, bueno, que como bien señaló en una lámina Felipe, este proyecto nace en el final del gobierno segundo gobierno de Piñera, con un proyecto radicalmente distinto al que había, al que se presenta la indicación sustitutiva, donde se armaba un registro nacional de cuidadoras, en el cual no había mucha regulación sobre cómo esas cuidadoras iban a obtener este beneficio de esa cuna, y que iba directamente a ellas o ellos, cuidadoras o cuidadores. Ahora el financiamiento de la sala cuna va hacia jardines reconocidos por el Estado, o salacunas más bien reconocidos por el Estado. Por lo tanto, desde ahí hay un avance importante. Nosotros criticamos fuertemente en su momento este proyecto junto a todas las otras organizaciones sindicales del espacio vinculante por la educación pública. Incluso marchamos, tuvimos desde la directiva anterior a la directiva actual, junto también con las organizaciones, por ejemplo, ustedes con FEDEPRUS también estuvimos ahí. Eh, Sabemos que no es el ideal, sabemos que en el ideal tanto, ¿cómo se llama? Tanto el financiamiento debería ser directamente a Junji, otorgar mayor presupuesto a organizaciones de primera infancia. Creo que ahí hay un debate pendiente, sobre todo porque ahora se están dando más recursos, por ejemplo, a educación superior, que si bien es importante, desde nuestra perspectiva, la inversión en educación inicial tiene mucho mayor sentido
sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Eh, y donde se generan las mayores conexiones neuronales, entonces tiene una inversión mucho más a largo plazo, creo yo, y que debería reflejarse en la ley de presupuesto, cuestión que no está tan reflejado, creemos nosotros. Entonces, dentro del marco de posibilidades que nos otorgaba esta ley y que lamentablemente pasó a discusión en el Senado, creemos que es una buena indicación sustitutiva, ¿ya? Esto considerando el encuadre que yo le estoy diciendo, considerando que tiene un origen eh, no nos convence, y donde se hace unas críticas al proyecto anterior de parte del actual gobierno, que creemos que es importante. Por ejemplo, que el proyecto original no contaba con un componente pedagógico y que para eso lo complementa el proyecto de ley que moderniza la oferta en educación populares. También el tema de la perspectiva de género que comenté anteriormente. Eh, lo otro importante de esta ley es lo que mencionaba Felipe, que está en consistencia con la ley 21.430 sobre garantía de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, ¿ya? Es decir, ¿en qué consiste prácticamente esto? Es que no se le va a poder dar plata a quien sea que esté en el Registro Nacional de Cuidadora, lo que podía vulnerar los derechos de niños y niñas. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro deber es presionar para que la indicación sustitutiva se cumpla. Van a ver en el Congreso probablemente personas que van a estar a favor de dejar el proyecto lo más parecido a como entró originalmente. Yo creo que es importante que vayamos porque las indicaciones sustitutivas se cumplan. Y de hecho, en las discusiones de la Comisión de Educación del Senado, que yo estuve en una de ellas, partidos de oposición, eh, senadores de oposición, dijeron en su minuto que estaban de acuerdo con eliminar el Registro Nacional de Cuidadores. Vamos a ver si esa palabra se cumple. Y es importante que las organizaciones estemos presentes en esa discusión, porque probablemente, y como todos sabemos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se realiza en en la realidad. ¿Qué cosas se pueden aún mejorar de este proyecto, de esta indicación sustitutiva? Eh, Creemos que este 4,11 UTM de financiamiento que equivale, acá tengo, a ver si alguien me puede ayudar con las matemáticas, está como a 60.000, es como Sí, 270 268.000. 270.000 pesos, lo cual es un promedio de lo que gasta el por sala cuna en, ¿cómo se llama? En los BTF. En los BTF es como los jardines BTF son aquellos que tienen menor gasto por niño en sala cuna. Entonces, yo creo que si podemos mejorar ese financiamiento, creo que es importante. Ahora, eso implica financiarlo. ¿Cómo financiarlo? A través de una mayor cotización previsional o una mayor aporte del Estado. Eso es para discutirlo, pero creemos que ese monto puede ser insuficiente. Eh, ¿Qué más? Bueno, el tema de la gradualidad, bien lo expliqué, tiene que ser así, tiene que ser gradual. De acá al 2034 se establece como el nuevo plazo para que los establecimientos obtengan reconocimiento oficial en la ley que moderniza la oferta en educación parvularia. Por lo tanto, tiene que ir acorde a ese plazo, todo este proyecto de ley. Entonces tenemos como una década en que esto se va a ir desarrollando. Ahora, ¿qué es lo que hace este nuevo proyecto de ley que moderniza la educación parvularia y que mete un componente más pedagógico
que todavía creemos que es insuficiente y que es necesario mejorarlo. Bueno, aumenta el plazo para el reconocimiento oficial al 2034. Y esta parte es como la más importante, yo creo que para ustedes, con FEPRUS, que es dota de reconocimiento legal a los programas alternativos. ¿Ya? Ahora, esta es la parte como más delicada, yo creo, y como más insuficiente del proyecto, que creo que hay que meterle mucha cabeza a los reglamentos, a cómo esto se va a aterrizar en la práctica, porque actualmente los programas alternativos no tienen reconocimiento oficial del Estado, porque no cumplen con una serie de condiciones de materiales que no les permiten obtener ese reconocimiento. Ahora, ¿cómo hacer que estos tengan reconocimiento oficial, pero que no tengan condiciones paupérrimas? Es la discusión que se viene, ¿ya? Eh, a través de este proyecto se busca reconocer su importancia histórica, pero al mismo tiempo generar las condiciones mínimas para que sean aceptables. Y eso requiere un aporte adicional del Estado para mejorar condiciones de infraestructura, que creo que en este proyecto de ley que tiene un informe financiero asociado, un aumento de 48.000 millones de pesos, es insuficiente. Eso también queremos dejarlo claro. Eh, y bueno, este proyecto de ley también prohíbe expresamente la doble matrícula, que es algo que venimos diciendo hace tiempo, que, por ejemplo, un niño puede estar matriculado en un establecimiento de Junji y en otro establecimiento de Integra, o en otro establecimiento privado. Esto establece que un niño no puede estar matriculado en ambas. O sea, que antes de matricularse en un establecimiento, algo que parecería obvio, pero que hoy en día no ocurre, que un niño que está matriculado en un establecimiento no pueda estar en otro establecimiento, y así corren las listas de espera. En el fondo no se genera como un agotamiento de los cupos de forma administrativa, por decirlo de alguna forma. Bueno, establece también registros de educación parvularia. Actualmente tenemos un problema, que los jardines privados no están registrados porque no tienen incentivos para hacerlo. Esta ley les permitiría, les obligaría, más que le permitiría, eh, registrarse a través de la Superintendencia de Educación Parvularia. ¿Ya? Eh, bueno, se aumentan las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Educación. Eso de nuevo es problemático porque, si bien lo declara, no eroga más gasto a la superintendencia, no le aumenta el presupuesto. Entonces, también hay una discusión interesante que abordar. Y por último, regulariza los calendarios parvularios, ¿ya? Actualmente en el sistema escolar está muy regularizado el tema de los calendarios parvularios. Hay un calendario del año escolar, y los establecimientos, tanto públicos como privados, se rigen a partir de ese calendario, pero en establecimientos de educación parvularia eso no ocurre. Entonces Junji, Integra, otros jardines pueden tener calendarios muy distintos. Entonces, esto que no está regularizado puede generar una serie de inconvenientes en tanto las vacaciones de los niños no están coordinadas. Eso yo creo que sería como lo más importante de este proyecto de ley. Nosotros les podemos enviar una minuta que el gobierno eh, establece como este pack de leyes que nos envió, que tienen sus fundamentos. También, bueno, el contenido de las dos leyes también se las podemos enviar. eh, y eso, yo diría que todavía hay. Y también los informes financieros, que es importante también que vean, lo que yo creo que ahí hay una que no se ha abordado tanto, que creo que es importante hincarle el diente ahí, porque puede sonar muy bonita la ley, pero si no contiene plata para financiarla, no tiene mucho sustento. Eso. Muchas gracias, Tomás. Geraldine, te doy la palabra al tiro, ya que habías levantado la mano.
y después a Francisco Ya. Álvarez. Hola Tomás y Felipe. Mira, yo Hola, hola. tengo una consulta. ¿Qué pasa con los hijos e hijas de los estudiantes, de las dueñas de casa, de los cesantes y los que no cotizan? ¿Ahí tú o voy yo, Felipe? Dale tú. Ya, y tú me Ahí sí. complementas si se me queda algo en el tintero. Eh, mira, las eh, empleadas domésticas, eh, estas están incluidas en el proyecto de ley. No. Dueñas No, de casa, no empleados domésticos. no, dueñas de casa no. Acá también hay un vacío legal que es importante que lo indiques, porque estos Ujú, son efectivamente, eh, son, por eso se cambió el nombre igual, para tener, no es sala cuna universal, es sala cuna para Chile, porque son efectivamente las empleadas o empleados que trabajan con el Código del Trabajo, ujú. ¿ya? También se excluyen a las trabajadoras y trabajadores que están en estatuto administrativo. Las empleadas independientes o empleados independientes sí están consideradas, ¿ya? Los que cotizan a través de honorarios sí están considerados, Ujú. pero las que están con estatuto administrativo eh, y cesante o desempleada tampoco están consideradas. Y los hijos y hijas de estudiantes tampoco. Los hijos e hijas. Ahí hay una priorización que hace Junji. Ujú, Los criterios de aceptabilidad eh, son prioritarios aquellos, o sea, de hecho, están garantizados. Hay cupos garantizados para niños y niñas que están en algún servicio de protección de la niñez. ujú. Esos tienen que entrar a jardines infantiles y tienen una prioridad garantizada, no un cupo garantizado, pero tienen una prioridad garantizada a aquellos que tienen, aquellos estudiantes que tienen hijos Hijos e o hijas hijas, menores de 2 años. exactamente. Ya. Ya, esa era una Pero, consulta. pero eso Sí, no está siempre ha sido garantizado en la ley. así, Yo creo que ese es un claro. vacío tremendo, porque excluye a los hijos e hijas de las dueñas de casa, de los que no cotizan, ya, y esto lo de los estudiantes también, porque es como un filtro, básicamente de matrícula que tiene Junji, pero no lo tiene Integra, no lo tiene el BTF, Mm. y dudo que lo tengan los que tienen reconocimiento oficial. Yo creo que es un Mm. vacío legal bastante grande que deja en desigualdad a los niños y las niñas de igualdad de sala cuna para todos y todas. Y que fue una de las críticas importantes que se discutió, al menos yo me acuerdo, Yanna Proboste lo menciona cuando se discutía el proyecto en la Comisión de Educación del Senado. Que dicho Mira, es sea de una paso, fue la única que lo rechazó para su entrada a discusión en sala. la discusión. Y lo otro que vi en la lámina de Felipe, eh, que ponía toda la Junji, BTF, Integra, ya los que les daban este dinero para sustentar sus salas cunas. Ya, pero no vi que tuvieran los jardines infantiles el que tuvieran el reconocimiento oficial. No sé No, si me lo pueden esclarecer. No está, no, ¿verdad? No dice en la ley. no entendí tu pregunta. Lo que pasa es ¿Cuál que es esta la...? subvención Ajá. va a los jardines infantiles Junji, Integra, BTF, ¿verdad? A los que No, tienen reconocimiento oficial. oficial. Ya, Sí, perfecto. Ya. eso lo dice explícitamente la ley. Explícitamente, ¿verdad? Ya, Sí. perfecto. Sí, disculpa, y eso se complementa un poco con el proyecto de modernización que indica que los establecimientos privados tienen que registrarse y ojalá reconocerse oficialmente.
Ya. como, Mi como pregunta va directa. Nosotros en los servicios de salud tenemos salas cunas. Ya creo que alrededor del país tenemos 3 con un reconocimiento oficial o permiso para funcionar. ¿Ya? ¿Cómo nosotros entramos en esta ley? Nuestras salas cunas de los servicios de salud. ustedes, ahí tengo una duda. ¿Ustedes tienen código del trabajo? ¿Se están empleadas por código del trabajo? No. No, 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 estatuto no. administrativo, Estatuto somos funcionarias administrativo. públicas. Administrativo. No, entonces este proyecto de ley, por lo menos para perdón, es que una cosa es quien lo recibe, o sea, ustedes como, estoy pensando ustedes como madres o como Ajá, cuidadoras, pero ustedes sí. como empleadas del servicio y que tienen salas cunas, sí pueden, Ujú. sí pueden ah, acceder en el fondo, sí les va a llegar la plata de sala cuna eh, para, por Para aquellas, administrar nuestras salas cunas del servicio. claro. Claro, eso ahí Felipe quizás me puede ayudar, pero yo lo que leí y lo destaqué también es que Ujú. la forma en que se va a transferir los recursos desde quien lo administra, es decir, la Ujú. tesorería, eso va a ser a través de un reglamento, todavía no está claro. No sé No, no, si pero Felipe sí, ahí voy a aclararlo, porque eh, el aporte, todo el aporte que crea del fondo no aplica a la administración pública, ¿ya? No aplica. Entonces, ante la pregunta de Geraldine, los servicios de salud o de la administración quedan tal cual han estado hasta ahora, que es con plata fiscal, o sea, de la ley de presupuesto, no. Este fondo crea un fondo único, Mm. único separado del fondo del fisco. Y a este fondo único solamente pueden acceder trabajadores con contrato del trabajo, de empresas públicas o independientes, ¿ya? Y está excluido expresamente en la ley los servicios de la administración del Estado. sí, sí, disculpa, sí, entiendo eso, pero igual van a haber trabajadoras con el Código del Trabajo que se atiendan Sí, en los hospitales públicos. Entonces, ellas sí van a estar, o sea, sí van a obtener el derecho de esa lacuna, que les va a llegar una plata adicional probablemente a las salas cunas administradas por usted. Ahí Porque me gustaría, suponte que a lo mejor pudiéramos trabajarlo, Felipe, ya porque como yo leí la ley, como tú lo explicaste, nosotros quedaríamos como excluidos, está como este vacío, ¿no? Pero si Tomás lo explica ahora como lo dice, como suponte nosotras como trabajadoras, cotizantes, vamos a estar en este fondo. pero No, tú eres Código del Trabajo. no, 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 no. Es que eso es lo que es el tema. La ley es muy clara. Código del Trabajo aplica. Ujú. Si eres parte de una empresa pública creada por ley, aplica. Si eres independiente, aplica. Si tú estás dentro de un servicio de la administración del Estado y te Ah, riges por sus normas, no aplica. O sea, se rige por las normas generales. O sea, claro, seguimos tal cual estábamos hasta el día de hoy. hasta el día. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que incorpora la indicación sustitutiva que entiendo yo? Es que ahora, por ejemplo, nosotras, por ejemplo, podríamos optar en la oferta pública también, ya que eso sí es útil, por ejemplo, para APS. Ya eso es lo que ha manifestado, por ejemplo, la Confusam, que como ellos no tienen prácticamente ninguna sala cuna institucional, para ellas sí podría ser funcional poder acceder en el fondo a la oferta de Junji, Integra, BTF, por ejemplo, en zonas alejadas, donde no hay tampoco establecimientos particulares. Ahora, para nuestra realidad, donde nosotros tenemos trabajo en sistema de turno, jornadas extensas, horarios de ingreso, por ejemplo, a las 7, 7 y media de la mañana, no es compatible con ingresar o cómo está planteada actualmente la oferta pública, ya donde no siempre se cuenta con establecimientos que tengan extensión horaria, etcétera, etcétera, donde también hay
que está súper bien, que los jardines tienen programados también actividades de autocuidado, en fin, pero donde no hay entrega de la atención, entonces eso para quienes trabajamos en hospitales es súper complejo de poder resolver, a menos que hagamos uso efectivamente de nuestros permisos administrativos, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un tema, porque efectivamente, claro, esa modificación es interesante, pero no da respuesta a nuestra realidad particular como sector salud, donde también tenemos una súper importante cantidad de la dotación que está en atención secundaria hoy en día y que trabaja en ese sistema. Entonces, eso es lo complejo. Y lo que se echa de menos en el fondo en este proyecto de ley, em, y que yo sí tengo mi apreciación también al respecto, es que si bien yo entiendo que hoy día tenemos cupos a nivel de sala cuna, la distribución de esos cupos no, o sea, a lo que voy es que si no se han ocupado es por algo precisamente y que nos lo presentaron desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, de hecho, a la mesa del sector público, en que tenía que ver con que estaban ubicados en la periferia, por ejemplo, o en los cerros, etcétera, etcétera, que súper bien, porque efectivamente la idea es que esté al alcance de la población, pero que claro, que a la distancia que tenemos de los hospitales no es viable. ¿Ya? Entonces, por los tiempos de traslado, no están cerca de las empresas, etcétera. Entonces, por eso también hay cupos, ¿ya? Y también tienen que ir acompañados además de cupos en los niveles medios. Entonces, sí o sí necesitamos que se puedan construir más establecimientos de educación parvularia y también que nuestros hospitales y nuestros servicios de salud regularicen efectivamente los dispositivos con los que contamos para que puedan funcionar en las condiciones idóneas. Así que eso quería opinar yo. Le voy a dar la palabra a la Carla, que la Estaba levantó Francisco hace... Álvarez primero y Sí, luego Carla. Mm. ya. Francisco entonces y después la Carla. Buenos días a todos y todas. Sí, un poco, bueno, la Camila ha comentado lo que iba yo a exponer, pero ¿qué pasa en el caso de los servicios de hospitales que tienen subcontratación y que, por ejemplo, tienen sistema de turnos a las 8 o trabajan los fines de semana? Y los jardines infantiles que están en su zona no tienen disponibilidad, por ejemplo, los fines de semana para hacer la cuna. ¿Cómo opera ahí? ¿Qué pasa ahí con esa funcionaria o funcionario que trabaja el día sábado, que es, ojo, que trabaja en el hospital, pero está por el Código del Trabajo? Ya está subcontratado por el Código del Trabajo. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Cómo opera esta ley? ¿Qué pasa si en esa zona no hay ningún jardín infantil que ofrezca la oferta de decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la cuna hasta las 8 de la tarde o los fines de semana. ¿Qué hace ahí el funcionario? ¿Cómo opera? Ese es un punto. Y lo otro, ¿cuál es la mirada de la Junji ahí? Porque, claro, ahora que yo entiendo que la Junji, entiendo que integra cierto PTF y lo que Junji entra al mercado, así como para decir, entra al mercado a competir con los privados para decir, nosotros también podemos recibir a través de esta ley, ¿cierto? Podemos recibir tanto de empresas privadas como de empresas públicas. ¿Cuál es la mirada de la Junji ahí en infraestructura, en cupo, en presupuesto, en personal? Porque la extensión de 10 años más, sacábamos la cuenta ayer en la mesa de sector público, que la prórroga de esta acreditación de jardines ya lleva como 10 años, entonces darle 10 años más, vamos, entonces va a llegar a 34 y quizá ¿qué prórroga va a haber más? Entonces, ¿qué pasa ahí al respecto? ¿Han tenido una mirada como gobierno de la Junji? ¿Se ha visto eso? ¿Han conversado con ellos? Y me interesa, como te digo, lo otro de qué pasa con aquel funcionario que estando en el hospital, en sistema de turno, o incluso la clínica privada, que está por el Código del Trabajo, que tiene sistema de turno. Porque ahí queda bastante corto. ¿Ya? Y ahí, claro, no está la ventaja, por ejemplo, de algunos jardines infantiles que están en los hospitales y que sí tienen el sistema de turno. Sistema de turno y puede la mamá o papá llevar a sus hijos o hijas el fin de semana. Ahí me quedo. Gracias. Lo otro lo dijo muy bien la Karen, así que me quedo ahí. Francisco,
A Junji no está, no pudo participar Silvia Silva, presentamos sus excusas al inicio de la presentación de este conversatorio, por si acaso. Así que no sé, Tomás, si tú podrías responder un poco o contarnos cuál es la lectura que han tenido ustedes respecto de esta última inquietud que señalaba Francisco. Sí, mira, el proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación parvularia, efectivamente expande en 10 años el tema del reconocimiento oficial, es que se hace un diagnóstico en realidad que el 56% de los establecimientos no cuenta actualmente con reconocimiento oficial del Estado y se hace un análisis de cuáles han sido como las trabas, tanto administrativas y muchas tienen que ver con condiciones materiales que requieren, por ejemplo, reposición de establecimiento. Reposición quiere decir que en el fondo se cierra el establecimiento y se hace uno nuevo. Entonces son realmente cambios de infraestructura mucho más grandes de lo que en un momento se pensó. Y por eso se ha ido chuteando este prórroga. Entonces, lo que hacen es hacer una prórroga más que permita tener como la holgura para hacer estos cierres. Eh, pero ahí yo insisto que lo que más nos preocupa es el tema de los mayores recursos que nos parecen insuficientes, sobre todo pensando en las condiciones de infraestructura como están, por ejemplo, los jardines BTF, o en los programas alternativos que se quieren ahora reconocer. Entonces, ahí, claro, yo creo que va a ser un debate. 10 de años quizás van a ser mucho, muy extenso. Eh, Sin embargo, yo creo que es realista pensar que esto es un problema más a mediano plazo que a corto. Ok, muchas gracias, Tomás. Carla, adelante. Hola. Bueno, muchas de las cosas que iba a preguntar las fueron respondiendo al responder las otras preguntas. Pero sí, me queda una duda, porque en general nosotros como funcionarios públicos no tenemos en el estatuto administrativo normado el tema de derechos maternales ni de cuidado infantil, por lo tanto, nos colgamos siempre del Código del Trabajo en estas materias. Y eso es lo que nos rige y por eso hay muchas cosas que se pueden reclamar respecto a este tema. ¿Cómo juega ahí esta ley? Porque por estatuto administrativo quedamos fuera, pero lo que es, como se hacen efectivos los derechos de cuidado infantil, todo es a través del Código del Trabajo, entonces estamos ahí, yo siento que hay como algo que no me queda muy claro, ¿ya? Y lo otro es, bueno, lo mencionaron también, el tema de que nosotros tenemos muchas salas cunas que están funcionando sin acreditación, lugares que no tienen sala cuna, lugares que no tienen para cuándo crear sala cuna, porque generalmente en los lugares donde hay mucha oferta de otros establecimientos de educación de sala cuna no se han construido sala cuna o no ha sido la prioridad de las personas a cargo. Nosotros en general por nuestro ingreso para lo que es Junji Integra no calificamos. Ya a nosotros nos pasó cuando no teníamos sala cuna en el Carmen que las mamás que tenían hijos, hijas en edad para asistir a la sala cuna o al jardín no tenían cupo porque se priorizaban familias más vulnerables o con una ficha de protección social más bajita, cosa que no cuadramos nosotros. Entonces, puede que se venga ese problema también, que quedamos fuera por ingresos en el fondo. Y ahí no sé por si se va a hacer algo como de prioridad de cupos o cómo se puede resolver ese problema ahí desde la mirada de las personas que están hoy día exponiendo. Y si es que está esta opción de que la gente pueda acceder a esa lacuna, probablemente hayan personas que tenían el cuidado en domicilio y ahora van a querer ocupar estos dispositivos, ¿cómo se preparan los establecimientos en caso de que aumente la matrícula o la demanda
de cupos para asistir a esa lacuna, ¿ya? Porque muchas mujeres dejaban de trabajar, que es lo que plantea la ley, fuera del hogar, porque no tenían cuidado infantil, ¿ya? Y en la pandemia se vio harto ese tema, que se cerró la sala cuna, la gente tuvo que dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo se va a preparar todo el sistema de educación parvularia para un posible aumento de demandas y cómo sería el caso de si a estos dispositivos tuviesen que acceder personas como gente del sector público que no cuentan en sus establecimientos con un dispositivo de cuidado infantil? No sé si se entiende lo que pregunto. Sí, súper. Gracias, Carla. Bueno, ahí hay algunas consultas que son para Felipe y para Tomás. Voy a partir yo porque es lo más fome. Ahí Tomás va a lo medular, que creo que Carla hizo una súper buena pregunta, que es política pública ya pura y dura. El que se espera también de la regulación del sistema. Voy a partir por la pregunta y ligado un poco a lo que preguntaba Francisco antes, que no lo quiero dejar pasar. Eh, la ley no va a regular todos los casos posibles. ¿Ya? Y esta indicación sustitutiva sin duda no lo hace. O sea, hay muchos detalles dependiendo de cada sector. El sector salud tiene su propia realidad, el sector educación los docentes tienen su propia realidad. Y así suma y sigue como particularidades que van teniendo. Yo creo que sobre el sistema de turnos y la disponibilidad de jardines habrá o tendremos que nosotros, los gremios de la salud, fabricar alguna indicación al proyecto de ley o alguna norma en particular que permita regular ese tipo de situaciones, porque si no, lo va a terminar haciendo Contraloría o la Dirección del Trabajo a través de dictámenes, que es lo que siempre pasa. Eh, entonces este proyecto de ley, esta indicación sustitutiva, no responde a la pregunta. Y bueno, no está la Junji aquí, como no hay representantes de la Junji, pero es un temazo y entiendo que ahí Tomás se podrá pronunciar al respecto, que el proyecto de ley de modernización de la educación parvularia trata de cierta forma de responder al problema de la cobertura, como de ya, tenemos un proyecto de sala cuna universal que va a aumentar el derecho a la sala cuna, va a tratar de efectivamente ser universal, pero no están las capacidades instaladas hoy día en Chile para poder hacerlo efectivo. Así que creamos un proyecto de ley de modernización. Y ese proyecto de ley va a ser importante para tratar de responder a todas estas cosas que han estado saliendo como consultas, como las que decía el Francisco, como las que decía Carla. Y sobre lo que decía Carla respecto del estatuto administrativo, efectivamente el estatuto administrativo se remite, o sea, los dictámenes han remitido al Código del Trabajo todo lo que es la regulación de los derechos de maternidad. Y todo eso se ha regulado por jurisprudencia de Contraloría de la República. ¿Ya? Es pura jurisprudencia de Contraloría General de la República y sentencia y fallos de la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Eh, es importante tener muy claro, sí, que el aporte del fondo, en particular el aporte del fondo, explícitamente está excluido para la administración del Estado. Explícitamente, en este proyecto de ley al menos. ¿Ya? Eh, ¿Aplica, por ejemplo, el principio de protección de garantía de derecho de la infancia a la administración pública? Yo diría que sí, por remisión. ¿Ya? Así como otras normas de principios que pueden aplicar que están en el Código del Trabajo y que hoy día sí aplican a la administración pública. Pero todo eso de cómo va a aplicar en cada caso concreto, al final del día lo va a terminar resolviendo con la Contraloría, ¿ya? Que es como lo ha resuelto hasta ahora, hasta el día de hoy. Salvo que nos adelantemos nosotros y pidamos indicaciones normativas para regular ciertas situaciones que, por ejemplo, la Confedeprus considera importantes que estén en esta ley. ¿Ya? Pero si no, lo va a regular Contraloría. Eso, lo dejo hasta ahí en mi parte y le doy el pase a Tomás. Me gustó escuchar eso. Gracias, Felipe. Y muchas gracias, Carla, también por la pregunta, que es una pregunta clave, y que no se ha abordado de la manera que se debería abordar, porque evidentemente un proyecto de esta envergadura va a implicar
inexorablemente un aumento de la demanda en Sala Cuna, ¿ya? Y como hay un aumento de la demanda, probablemente debería haber una modernización de la oferta que pueda absorber esa demanda, ¿ya? Debería. Y eso es lo que, entre comillas, propone el proyecto de ley de modernización de la educación parvularia. Y ahí yo me voy más que en los temas de derecho y todo, yo siempre voy a los informes financieros porque creo que son importantes ver cómo se van a cumplir. Y en el informe financiero habla del efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, ¿ya? Y acá le voy a leer textualmente. Respecto de las disposiciones relativas a funciones de la Superintendencia de Educación, esta institución las ejecutará con su presupuesto y personal vigente. Por lo tanto, no irrogarán un mayor gasto fiscal, ¿ya? La Superintendencia de Educación, que es la preocupada de que ahora supervise los establecimientos con reconocimiento oficial, tanto los que actualmente no están reconocidos, eh, como como los privados, ¿ya? Entonces, ahí también hay un tema, porque, claro, están diciendo como estábamos demasiado cortos de presupuesto, entonces hagamos esto lo más paulatino posible, pero claro, si queremos absorber la demanda, tiene que haber un mayor presupuesto en las funciones de fiscalización de la superintendencia. Por otra parte, dicen, en tanto aquellas disposiciones asociadas al reconocimiento oficial del establecimiento de educación parvularia, la norma modifica el plazo de cumplimiento de una obligación legal ya existente. Después dice, con todo, es posible señalar que para proyectos de infraestructura relativos a mantención, conservación, normalización, reposiciones urgentes, entre otros, destinados únicamente a que los establecimientos de educación parvularia que reciban aportes regulares de Estado que no cuenten con reconocimiento oficial a la fecha, cumplan con los estándares requeridos por la ley 20.529 y su normativa complementaria se proyecta gastar un promedio de 48.000 millones de pesos del 2024. Entonces, claro, hay plata contemplada para, como entre comillas, normalizar los proyectos de reconocimiento oficial, pero no para el aumento de la cobertura que va a generar este aumento de demanda producto de la ley. Entonces también por eso nos parece insuficiente. Y yo creo que es un tema que se va a discutir en este proyecto. Eh, Ahora, también hay que ser realista. Yo también acá hay que ver el punto de vista político. Actualmente el Senado está compuesto en su mayoría por oposición. Entonces, todo lo que indique como un mayor gasto fiscal eh, también tiene dificultades desde el punto de vista político. Entonces, con todas estas variables en juego hay que negociar y hacer política. Eh, pero eso es lo que puedo decir al respecto. Evidentemente, falta, es una mejora hacia grandes rasgos, para resumir un poco, es una mejora a lo que hay, evidentemente, por todo lo que dijo Felipe. Eh, pero falta el tema del aumento de cobertura, o sea, qué se va a hacer con esta nueva demanda que va apareciendo, que son casi todas madres cuidadoras, que van a ingresar al mercado laboral y que van a dejar sus hijos en establecimientos de educación parvularia reconocidos por el Estado. Súper, muchas gracias, Felipe. Bueno, en el chat precisamente Jane escribió cuál es el dictamen que regula el derecho a esa vacuna, incluyendo las modalidades excepcionales, ¿cierto? Que es la vacuna nocturna, bono por enfermedad, que es el bono más conocido como el bono compensatorio, entre otros, que corresponde al dictamen número 6381. Así que muchas gracias por dejarlo ahí, compañera. Bueno, no sé si hay otras dudas, consultas e inquietudes. Yo sí quiero señalar que sí considero que es súper positivo que la indicación sustitutiva se haya incluido, que ahora el beneficio sea tanto para hombres como para mujeres. Creo que eso es un debe, es algo que se
nos debía hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque de lo contrario contribuyen a seguir perpetuando la división sexual del trabajo, la brecha salarial, entonces eso es algo muy importante. Y sin duda hay otras muchas cosas por las cuales nosotros como sector salud tenemos apreciaciones a esta indicación sustitutiva como tal, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema de la cobertura, el acceso, que son también aspectos que señalaba Carla y que son súper importantes, porque tenemos un sistema de trabajo particular donde requerimos condiciones relevantes para poder también desarrollar nuestro trabajo tranquilas y disminuyendo la doble presencia y también aumentando, por supuesto, la calidad de los dispositivos de atención para nuestros hijos e hijas que lamentablemente son muy antiguos. Hace mucho tiempo, Pamela Castro, que es la referente de cuidados infantiles del MinSal, señalaba que la historia de la educación parvularia nace de la mano con la historia de los primeros dispositivos en los hospitales, que inicialmente eran guarderías, donde, claro, no había una educadora, sino que era una compañera, generalmente era la que era más antigua, que era más mayor y que se quedaba con los hijos e hijas de todos en alguna salita, una sala de estar. Lamentablemente tenemos muchas historias también de niños y niñas que han crecido dentro de los hospitales, no en las condiciones más idóneas, debajo de escritorio, en las bodegas. Entonces, es una necesidad urgente para nuestro sector poder mejorar las condiciones de nuestros hijos e hijas y, por supuesto, ampliar el derecho, porque ahora estamos hablando de esa lacuna, pero lo que nosotros estimamos como organización es que el cuidado infantil debe ser hasta los 12 años, ya en condiciones adecuadas, de los 0 hasta los 12 años. Y por supuesto con el reconocimiento presupuestario, además que ello requiere, ya, entonces, porque como cuidadoras también requerimos cuidado y también requerimos trabajo decente y parte de eso precisamente es tener condiciones dignas para los niños y niñas que tenemos a nuestro cargo. Así que les invito a que establezcamos las últimas palabras. No sé si Felipe, Tomás quieren cerrar con alguna última intervención. Yo por mi parte agradecer la instancia, creo que son instancias muy importantes para aprender, para intervenir también y sobre todo para poder tomar decisiones informados y informadas y poder hacer algo con estos vacíos, dudas, inquietudes que salen particularmente hoy del sector salud. Así que muy agradecido la instancia y que sea un buen fin de semana para todas y todos. Yo también quiero agradecer la invitación, agradecer también las intervenciones. Creo que fueron muy positivas y muy nutritivas para el debate. Yo creo que esto no está terminado, es algo que va a continuar, entonces es importante una invitación a que sigamos conectados, sigamos luchando por las cosas en realidad hacen falta. Y bueno, nosotros logramos presentar una indicación sustitutiva gracias a la presión también social, los movimientos sindicales y gremiales, por lo tanto esta indicación también es mejorable. Entonces, y el proyecto de modernización también. Entonces, vamos a estar ahí siempre aportando, siempre con una mirada constructiva, pero al mismo tiempo criticando lo que no nos parece o donde nos hace falta hincarle el diente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás.